Capítulo 6, un texto muy conocido. Queremos agradecerles a los hermanos que participaron en lo del bazar. Amén. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 6, un texto muy conocido. Vamos a leer hasta el verso 11. Isaías, capítulo 6, del 1 al 11. Vamos a leer entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Yo voy a leer y usted verifique allí lo que dice la palabra, amén. Te voy a leer entonces por usted, si usted mentalmente o en la pantalla. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con gran voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Padre celestial, amado Señor, invocamos tu glorioso nombre. Pedimos tu bendición, Señor, para que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, y que podamos ser edificados en tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Demos alabanzas al Señor. Al nombre de Jesús sea la gloria. Por favor, tomen asiento. Bueno, hemos predicado muchas veces de este pasaje y lo usamos en los cultos misioneros. Pero quiero hablar, hermanos, acerca de la visión que debe tener el creyente. Una visión periférica o una visión integral. Cuando hablamos de una visión periférica, los que saben de optometría hablan de la visión periférica de ver detalles y de tener una visión mucho más amplia. También los optómetras hablan de una visión 20-20, que es una visión como muy perfecta, y habla de ver con claridad todo. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos tener en la visión del cristiano, una visión integral o una visión periférica donde podamos ver todo con detalle. Y en el pasaje que leímos, hermanos, encontramos la visión que tuvo Isaías
Antes vamos a mirar la visión que tuvo Isaías antes de ver a Dios y después de ver a Dios. La visión que tenía sobre el pueblo, la visión que tenía de sí mismo, ¿cierto? Y la visión que tenía de Dios. Entonces dice que en el año en que murió el rey Usías, usted sabe que Usías era un hombre que por desobedecer y por tomarse atribuciones terminó leproso, pero dice la Biblia que murió. Pero él entonces, cuando muere, dice que Isaías estaba en el templo. Por eso dice allí: vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Él ve al Señor. ¿Y cuál sería el propósito que Dios tenía para tener ese encuentro con Isaías? Porque fueron pocos los hombres que describe la Biblia donde vieron a Dios, pero este hombre dice que vio a Dios, y no describe mucho de cómo estaba Dios, pero sí describe cómo eran los serafines, que la casa se llenó de humo, y que los seres que estaban allí, dice que esos seres que ven allí, esos serafines, adoraban a Dios, cubrían sus rostros para no ver la gloria de Dios allí, y se estremeció aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces él ve la gloria de Dios, y al él ver la gloria de Dios queda impactado, y hay un reconocimiento de lo que es Él. Cuando él ve a Dios se da cuenta que podía morir. Cuando él ve a Dios se da cuenta que no era digno de estar ahí. Y a mí me llama la atención porque es uno de los primeros profetas mayores que la Biblia describe allí. Y él dice: bueno, ay de mí que soy muerto. Y él reconoce que era un hombre de labios inmundos, es decir, que estaba en pecado. Reconoció su falta, su culpa. Vio en sí mismo esa necesidad que tenía, aunque era un profeta y aunque estaba en el templo, mas sin embargo reconoció muy adentro su pecado y la necesidad pecaminosa que tenía. Antes no vio ninguna necesidad, antes no, pero la gloria de Dios, el poder de Dios, la experiencia que tuvo allí le hizo ver la condición mala y pecaminosa que tenía. Entonces por eso hablamos la visión que tiene Isaías, ¿cierto? Cuando ve a Dios. ¿Y cómo lo ve él? Y yo no veo como una descripción, no, Dios es alto, es bajo, es de ojos así, no, simplemente entonces él se estremece al darse cuenta que la gloria de Dios, que la presencia de Dios está en ese lugar. Amén. Y luego dice: ay de mí, reconoce la condición, reconoce su pecado. También tiene una visión clara de cómo estaba el pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? En pecado. Un pueblo inmundo y de labios inmundos. Y que él estaba en medio de ellos también. Y yo me preguntaba, ¿antes no veía la necesidad que había en el pueblo? ¿Antes no veía la necesidad que él tenía? Pero es que cuando entramos en la presencia de Dios, es que cuando nos encontramos con Dios, es que cuando Dios viene a nuestra vida, ya Dios nos abre el entendimiento, ya Dios nos muestra la condición que tenemos, ya Dios nos muestra la necesidad que hay afuera. Antes no la veía este hombre.
Amén. Luego, después de que ve la necesidad, ve la visión de Dios, ve la visión cómo está el pueblo, ve la visión cómo está Él. Amén. Y también tiene una actitud, porque Él dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Que voy a morir. Pero mire lo que dijo el Señor. Dice al reconocer Él su pecado, su maldad, dice en el verso 6: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solamente, hermanos, cuando se puede reconocer, porque Isaías reconoció su condición de pecado, reconoció su maldad, reconoció, vio, miró, tuvo la visión de sí mismo, de la condición que tenía, y al reconocerla, entonces Dios lo limpió, lo purificó, lo perdonó, lo transformó, hizo algo en la vida de él. Amén. Y entonces el ángel le dijo: esto tocó tus labios, es limpio tu pecado. Y él ya se sintió con esa libertad de poder servir, y ya tiene una visión entonces del servicio, ya tiene una visión de la necesidad, porque Dios dijo algo allí muy importante. Después oí la voz que decía, la voz de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ese nosotros es un plural, ¿cierto? Y la gente, bueno, ¿y con quién estaba hablando Dios ahí? ¿Y por qué Dios dice nosotros? Pues Dios se está identificando con su pueblo Israel. Por nosotros, es decir, ¿quién va a llevar mi palabra? Porque pudo enviar un ángel, pero Dios no usa los ángeles. Dios usa el mismo hombre para predicarle y anunciarle al hombre. Entonces Dios con su pueblo y con su jerarquía celestial dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a llevar el mensaje? ¿Quién le va a hablar a esta gente? Y la actitud que tiene Isaías, hermanos, ya tiene una actitud y una visión del servicio a Dios, y dice: Señor, yo iré. Señor, aquí estoy. Una actitud dispuesta a servir y a ir a llevarle el mensaje a esa gente que estaba en pecado, a llevarle el mensaje a esos que estaban cautivos por el diablo, a esos. Y por eso entonces yo estaba mirando, hermanos, cuando estaba estudiando y leyendo esto, que el propósito con el cual Dios aparece y se muestra ante Isaías, amén, había un propósito. Y todo lo que Dios hace, hermanos, para con los hombres tiene un propósito, y Dios lo hace, amén, y lo limpia y lo purifica y le hace ver y le muestra para que vaya entonces y ayude. Amén. Por eso los hombres ayudamos en la obra de Dios, por eso nos identificamos en la obra de Dios. Amén. Y dice: ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo que sea y hasta cuando tú quieras. Había disposición, hermanos. Cuando hay un encuentro personal con Dios, nuestra visión del servicio se amplía. No necesitamos no necesitamos, hermanos, que otro nos diga, sino que estamos dispuestos y con una actitud a lo que Dios nos diga y hacer la obra de Dios. Ese nosotros está hablando de Dios y de su pueblo Israel. Amén. Ahí no estaba hablando con otros ahí, ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu, no. Estaba su pueblo, y Dios está identificando con su pueblo la condición que él tenía. Si usted mira, hermanos, Isaías capítulo 1, allí se describe la condición que tenía Israel. Mire,
en el capítulo 1, en el verso 18 y también en los primeros versículos. Miremos primero el verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no tiene conocimiento, mi pueblo no entiende. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y dice, verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, ¿qué hay? Dice, hinchazón, podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Por eso entonces Dios se identifica con su pueblo y le hace ver, ¿cierto?, cómo está el pueblo, y muestra una radiografía de lo que estaba y de lo que tenía Israel en ese momento. Isaías, cuando tiene ese encuentro, él como que antes de ver a Dios no veía cómo estaba el pueblo, pero ahora que ve la gloria de Dios, que ve el poder de Dios, que siente la presencia de Dios, ahora sí mira cómo está el pueblo y tiene la disposición y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo voy a ir. Amén. Teniendo claro esa visión del antes y después, apliquemos esto a nuestra vida, hermanos. Amén. ¿Qué visión tiene usted de Dios? ¿Qué visión, qué concepto, qué conocimiento, qué experiencia tiene usted de la presencia de Dios? Si realmente, si hemos visto la gloria de Dios, ahora que lo veamos como lo vio Isaías, o como lo vio Juan allá en el Apocalipsis, o como lo vio Isaías que vio las espaldas y que simplemente vio la gloria de Dios, quizá no lo veamos así, ¿verdad? Físicamente, pero hermanos, es importante que al seguir al Señor sepamos a quién estamos siguiendo. Que cuando usted y yo, o los que se van a convertir o los que estamos simpatizando, se den cuenta que aquí está la gloria de Dios. Que quizás no lo puedas ver físicamente, pero sí lo puedes sentir, aleluya, así como lo hemos sentido. Y porque lo hemos sentido y porque hemos visto su gloria, nuestra vida ha cambiado. Si usted ha visto la gloria de Dios, su vida ha cambiado. Si usted conoce a Dios, usted no puede ser el mismo de antes. Si usted dice, hermano, yo vi la gloria de Dios, yo he visto a Dios obrar en mi vida, yo he visto a Dios obrar en mi hijo, yo he visto a Dios obrar, yo he sentido su presencia, entonces tenemos que ser diferentes. Entonces nuestra visión tiene que ser una visión de mirar la condición pecaminosa que tengamos. Entonces la visión tiene que ser una visión de ver la necesidad que hay en la iglesia, de ver la necesidad que hay de la gente que se está muriendo, de ver la necesidad que hay en mi familia. Cuando usted ve la gloria de Dios, hermanos, usted y yo también tenemos que ver esa necesidad. También tenemos que darnos cuenta que aunque estemos rodeados de pecado, aunque estemos rodeados de maldad, tenemos que seguir guardándonos para Dios. Tenemos que dejar que Él nos guarde y tenemos que hacer algo en la obra de Dios. Usted no puede decir, ay, sentí la gloria de Dios y ver esa persona necesitada, que se muera. Ver ese que está pecando, pues que siga pecando, a mí qué me importa. Ver que hay necesidad de servir a Dios, pues no cuenten conmigo porque estoy muy ocupado. No, cuando alguien ve la gloria de Dios, tiene una visión del servicio diferente. Cuando alguien ve la gloria de Dios, ve la necesidad que tiene. Es como cuando usted se ve en el espejo y nota que tiene defectos y que tiene cosas y que usted las puede organizar, que usted las puede arreglar. Entonces usted dice, voy a quitarme esto porque hoy para el culto voy a hacer esto porque así me veo mal.
Hermanos, la gloria de Dios nos hace ver, amén, la necesidad que tenemos de ser mejores, de ser más santos, de parecernos más a Él, porque somos sus hijos. Amén. Eso nos lleva, hermanos, cuando usted ha sentido la presencia de Dios y siente el llamamiento que Dios le está haciendo a que sea mejor, al arrepentimiento. Amigo, usted que no se ha bautizado todavía, cuando usted siente a Dios, cuando usted siente algo especial, siente la presencia de Dios, eso lo tiene que llevar a replantear la vida que está llevando y tiene que decir: no puedo seguir pecando más, no puedo seguir más con estos malos hábitos pecaminosos, y lo lleva a una conversión. Y ese es el llamado que Dios le está haciendo a que sea salvo. Amén. Cuando vemos la gloria de Dios y sentimos la presencia de Dios, hermano, nuestra vida tiene que cambiar. Y no podemos ser y no podemos seguir siendo los mismos, sino que debe de haber y si aún es bautizado, hermanos, tiene que tener una disposición de poder servirle al Señor con todo. Amén. Tener esa visión de sí mismo. Hay un pasaje, hermanos, para ir terminando, en Marcos capítulo 8, en el verso 22. Allí encontramos la historia de un ciego que lo llevaron ante el Señor Jesús. Vamos a mirarlo. Marcos capítulo 8, en el verso 22 en adelante. Vino luego a Betsaida, es decir, Jesús fue a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. O sea, ¿por qué lo sacó fuera de la aldea? ¿Por qué no ahí en medio de la aldea? Amén. Y esto me habla a mí, hermanos, de que Dios trata con nosotros personalmente, individualmente, en nuestra intimidad. Entonces lo tomó de la mano, lo sacó afuera y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Le puso saliva y le puso las manos y le dijo si veía algo. En otras ocasiones, hermanos, si lo comparamos con Bartimeo, Jesús no le puso la mano. Si lo comparamos con el otro ciego de nacimiento, Jesús hizo lodo y le puso ahí en las cuencas de los ojos y dijo: ve a lavarte, ¿cierto? Al Bartimeo estaba clamando y tenía fe para recobrar su visión. El ciego de Juan capítulo 9, cuando le preguntaron a Jesús: ¿este pecó por haber nacido ciego o sus padres? Este no tenía fe ni estaba diciendo: Señor, sáname, estaba gritando. No. Pero a este ciego se lo llevaron a él. Esto me habla a mí de la identificación que tenían aquellos hombres. No dice que eran discípulos, no. Le trajeron un ciego, ¿cierto? El ciego no fue allá caminando, ni clamando, ni gritando. No, se lo llevaron. Vamos a llevarte a ti. Vamos, vino Jesús, está allí en aquel lugar. Él te puede sanar. Y se lo llevaron a él. Y Jesús entonces lo toma, se lo lleva, pone saliva en sus ojos y pone las manos encima. O sea, ¿por qué tiene que sacarlo? ¿Por qué tiene que colocarle saliva? ¿Por qué tiene que ponerle las manos sabiendo que a otros hizo de otra manera? Esto me habla a mí de tantos obstáculos que puedan haber para que Dios nos amplíe la visión, hermanos. Y Dios tiene que tratar como que individualmente con cada uno de nosotros, porque a veces hay muchos tropiezos aún dentro de la congregación.
Y gracias a Dios, hermanos, porque el Dios que tenemos es un Dios personal, que te toma, que te toca, que te saca, que hace algo contigo, hace un proceso, aleluya, hace un proceso individual con cada uno. Amén. Ese Dios que sanó al ciego está aquí con nosotros. Ese que se le apareció a Isaías está aquí, hermanos, para ampliarnos la visión. Entonces se lo llevó, puso saliva en sus ojos, puso las manos encima y le pregunta si veía algo. Pero el ciego, mirando, dijo: Veo los hombres como ¿quién? Como árboles, pero los veo que andan. Es decir, no tenía una claridad de lo que estaba viendo, de lo que estaba pasando. Veo los hombres, pero los veo como árboles. Y veo que como que esos árboles andan. Es decir, la visión de él era de ver los hombres como árboles. Es decir, no había claridad de lo que estaba pasando. No tenía algo claro. Y aunque estaba con Jesús allí, y a veces encontramos en las congregaciones gente así, que no tienen una visión clara de la obra de Dios, que no tienen una visión clara de que de pronto están delante de la presencia de Dios, y aunque Dios los ha tocado, y aunque Dios les ha echado mano y ha hecho cosas con cada uno de nosotros, pero como que no hay claridad en nuestra visión. Hermanos, si se necesita, amén, que Dios renueve nuestra visión. Que si Dios una vez te tocó de la mano, te sacó afuera, y como que tú no tienes claridad de tu vida cristiana, como que no tienes claridad de la salvación, pues aquí está Dios para tocarte otra vez. Amén. Veo árboles. Veo árboles, veo los hombres como árboles. ¿Y sabe qué hace el Señor? Dice allí en el verso 25: puso luego otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y dice: y fue restablecido, aleluya, y vio de lejos claramente a todos. Eso se necesita que Dios haga hoy con nosotros, hermanos, porque a veces hemos perdido la visión de la gloria de Dios. A veces hemos perdido, entonces como que no vemos claramente. Primero veíamos cosas, pero no, ahora como que no tengo claridad si voy para el cielo o no. No tengo claridad si me salvo o no. No tengo claridad si soy santo o no soy santo. No tengo claridad si le sirvo o no le sirvo a Dios. No tengo claridad si soy un hijo de Dios o no. Hermanos, pero aquí tenemos que estar convencidos y tenemos que tener una visión amplia de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Amén. Denle ese aplauso al Señor, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos fuera de la ciudadanía de Israel. Estábamos muy mal. Estábamos muy mal, hermanos. Y el tiempo ha pasado. Ahora tuve que devolverme por las gafas. Y yo le dije a mi esposa: voy por las gafas. Y yo estaba pensando, bueno, yo vine aquí y no tenía la visión como tan borrosa, no era tan miope. Keren me dice a mí así: los miopes. Y créame que aquí es donde más gafas uso y he usado. Y yo decía: pero qué cosas. Bueno, la vejez y el desgaste y tantas cosas, ¿cierto? Porque me pongo las gafas para verlos claramente y ver si vino o no vino el hermano o quién faltó. Porque cuando me quito las gafas los veo borrosos. Sí veo como que la imagen y donde cada uno se sienta, ¿cierto? Pero cuando ya me las pongo, ya puedo ver, sí, allá está la hermana y aquí está, pero no vino aquel y no vino el otro.
Y a veces nosotros el tiempo en la vida espiritual, así como pasa físicamente, vamos perdiendo la visión de estar en la presencia de Dios. Vamos perdiendo la visión de ver la necesidad de un arrepentimiento, de una conversión, de una llenura del Espíritu Santo. Vamos perdiendo como que la necesidad nuestra que tenemos y nos hemos conformado, hermanos. Y como que no es necesario orar tanto, y como que no es necesario el Espíritu Santo, porque en otras partes ponen a predicar y a servir y a dirigir gente que todavía no ha sido llena con el Espíritu Santo, o no han hablado en nuevas lenguas. Y bueno, y eso como que no se necesita. Eso es estar perdiendo la visión que tengo yo de la gloria de Dios, del servicio a Dios, de los principios que me habla la palabra de Dios. Y a veces es necesario, hermanos, que Dios nos toque. A veces es necesario. Amén. El ciego no tenía claridad de cómo veía a los hombres. Amén. De todo lo que estaba alrededor. No veía bien de lejos. Es decir, cuando yo digo ver y tener una visión clara de lejos, es decir, yo estoy aquí en la tierra. Y aunque vea las cosas muy imposibles y muy lejanas de alcanzar, y aunque yo diga, hombre, la venida del Señor Jesús está muy lejos por venir, y como que no, y aunque yo vea lejos, pero tengo que estar viendo, tengo que estar seguro que aunque vea muy lejos, lo que yo quiero, mis anhelos, mis proyectos, el yo servir, pero aunque yo lo vea lejos, tengo que ver con claridad. Yo quiero servir, aleluya. Yo quiero predicar, yo quiero ser santo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, aunque lo vea como muy lejos, pero tengo que tener claro todo eso. Hermanos, iglesia del Señor, aunque sea muy lejos lo que estemos viendo en este mundo, tenemos que tener una visión clara, amplia. Amén. Entonces, hermanos, preguntémonos, hermanos, ¿está clara la gloria de Dios en mi vida? He tenido un cambio y una experiencia personal con Dios porque he visto la gloria de Dios. O simplemente pues estoy ahí por estar. Hay jóvenes y adolescentes que vienen y están en la iglesia por estar, pero como que no ven claramente la gloria de Dios, ni tienen una visión clara de lo que ha de ser de sus vidas espirituales. Tengo claro la visión de mí mismo, de lo que yo soy en Dios. Usted tiene que tener claridad, hermano, de lo que es usted en Dios. Usted es un hijo de Dios y debe de experimentar su salvación. Amén. Usted no puede decir, hombre, yo me bauticé, pero yo no estoy como que seguro de que si me muero me salvo. Yo me bauticé, pero yo no tengo seguridad entonces, porque he cometido un error, he cometido esa falta y me voy a quedar. Y como que no hay seguridad plena de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Pregúntese, hermanos, veo la necesidad de servir a Dios y de hacer algo por la obra de Dios, de ver la condición de mi familia. ¿Tiene usted visión de la condición de su familia, de la condición que hay en la iglesia y de la condición que hay en el mundo? ¿Será necesario que Dios nos toque otra vez, como tocó a aquel ciego? Porque estaba perdiendo su visión y no tenía claridad por tantos obstáculos y cosas que habían pasado. Porque eso le pasó a aquel ciego. Algo estaba pasando que el Señor no lo sanó ahí en la aldea, que tuvo que sacarlo más afuera. Algo había pasado en él, que en el primer toque que Dios tuvo para con él no tenía una visión clara. Algo tenía que haber pasado. Y tuvo necesidad otra vez el Señor de poner las manos y de orar perfectamente. No que Dios no haga las cosas perfectamente, sino que el problema está en nosotros. Porque el problema no estaba en Jesús.
Así como Jesús le dijo a ese ciego o a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado, pudo haber hecho en ese ciego también. Pero mire todo lo que Jesús tuvo que hacer en el ciego, que tuvo que tocarlo otra vez, que tuvo que llevárselo, que tuvo que poner saliva en sus ojos, que tuvo que poner las manos otra vez encima, porque estaba pasando algo en la vida de él. Y no sea que nosotros seamos cual ciego, que el Señor tuvo que tocarlo otra vez. Por favor, vamos a estar de pie, hermanos. ¿Será que Dios tiene que tocarte otra vez? Pues aquí está el Señor para tocarte otra vez. ¿Será que Dios tiene que ampliar tu visión? Pues aquí está el que nos amplía la visión. Queremos orar por usted, iglesia del Señor, por usted, hermano, por usted, amigo. Y yo te invito para que vengas al altar y le digamos al Señor: Señor, amplía mi visión, que yo vea la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Señor, si hay muchas cosas en mi vida que están impidiendo yo ser lleno de tu poder, yo ser transformado, ser renovado. Señor, no estoy viendo la necesidad que tiene mi familia, que tienen mis hijos espiritualmente, y ya no me importa cómo anden ellos, no me importa cómo ande cada uno. Joven, hay jóvenes que han perdido la visión de la vida cristiana y no sé por qué están en la iglesia y no se sabe, pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No sé cuál sea el propósito que Dios tiene, pero somos nosotros, o como el ciego, o como Isaías, que aún estando en el templo de Dios no veía la gloria de Dios, no reconocía la condición pecaminosa que tenía, no reconocía el problema de pecado que tenía el pueblo de Israel. Pero Dios tuvo que tratar con él, Dios tuvo que obrar en la vida de él, y aquí está Dios para tratar contigo. Vamos a orar por usted, joven, adolescente, amigo que ha venido por una o segunda vez, o las veces que haya venido, pero no has tomado una decisión de ver la gloria de Dios. Dile: Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu poder. Hay cosas que no me dejan ver, hay cosas que no me dejan sentir, hay cosas, Señor, que están impidiendo. Pero en esta noche hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y aunque estemos habitando en medio del pecado, de la maldad, rodeados, así como Israel estaba en el pecado y en la maldad, pero la gloria de Dios descendió a ese lugar. La gloria de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios se manifestó ahí. Y ese Dios que se manifestó allá es el Dios que tenemos hoy. Vamos a orar por usted, hermano. Usted servidor, usted líder, predicador. Aleluya. Necesitamos que Dios nos toque otra vez. Necesitamos que Dios obre. Aleluya. Necesitamos tener una visión amplia, que veamos su gloria, su poder. Dígale al Señor, hable con Él: Señor, yo quiero servirte. Me he conformado, Señor, me he conformado. A veces no me ha importado la necesidad del otro. A veces simplemente veo lo malo que hay en la iglesia. A veces simplemente veo lo malo que hay en mi familia. A veces simplemente veo los errores del otro, y el enemigo me está mostrando errores y pecados que no puedo superar. Pero en esta noche hay mucho poder en tu nombre. Señor, yo quiero ver tu gloria. Señor, yo quiero tener una visión amplia. Quiero servirte, Señor. Quiero ver la necesidad que hay. Ayúdame a ver ese que no se ha convertido, a verlo como un hijo tuyo. Ayúdame a ver a ese que no se ha bautizado, a verlo, Señor, en tu presencia, sirviéndote. Ayúdame a ver, Señor, mi necesidad. No quiero conformarme, Señor, ni vivir más en la mediocridad, ni vivir más, Señor, en medio del pecado. Ayuda a tu pueblo, tu iglesia, Señor, cada hermano que ha venido hoy y la iglesia tuya. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos tu bendición, tu ayuda, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Padre Celestial.
Obra en cada hermano. Ayúdanos, oh Dios,